Y está con nosotros Mauricio Merino, a quien le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Ayer te leí con mucha atención, Mauricio. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Denise, el gusto es siempre mío, de veras. Mira, te leía yo ayer y entre que era como de tristeza y me daba un poco de risa también, porque te voy a decir, lo que tú básicamente ayer decías es, esto no puede ser. O sea, no puede ser que realmente México haya decidido darle la espalda a las leyes. Y en este Ujú. momento tenemos dos procesos totalmente lanzados, totalmente extemporáneos respecto a lo que la legalidad marca, Pues sí, en donde por una parte pues están en el lado de la coalición gobernante pues planteando este tema de un proceso en donde están buscando al que va a sí, pues, defender la transformación. están en campaña, Denise. Totalmente, están en campaña y tienen su nombre y sus eufemismos y demás. Pero finalmente lo que presenta el día de ayer la oposición no es muy distinto. Lanza No, su propio proceso con sus propias palabras, sus propios eufemismos. Y ahí yo te leía y evidentemente comparto, ¿no? Cuando tú decías, o sea, gracias. la ley tiene que tener alguien que la defienda y desde luego cuando hay un desacato generalizado, pues hay dos problemas, o es el de la ley o es el del, no sé, algo nos está revelando claramente esto. Aquí hay algo en donde se ve que la política no pudo seguir en esta construcción de las reglas electorales votadas en el 2007. 14, 14, Bueno, sí, 14, sí. y te iba a preguntar, digamos, ¿cómo interpretarlo? Desde luego lo podemos lamentar y decir, bueno, esto es un desacato generalizado a la ley, punto. Por donde lo... No, es que es la verdad. Ya veo por qué te reías, sí, pues sí, así No, estamos. o sea, es que sí, me reía porque te leí y después vi las reglas y además las había leído un poco en los Sí, periódicos y decía yo esto, pues ya, cada quien va a utilizar un lenguaje distinto y encontrará una manera, pero en el fondo, pues es evidente que la disputa por el poder, pues sí. no necesariamente se puede determinar en periodos precisos. Es lo que o sea, es lo que yo pensaba mientras te leía. Pero Está bien, quiero tu no, lectura. no, pues mi lectura es la que está efectivamente en ese artículo. Gracias por leerme, Denise, de veras me honra mucho. Y no, pues lo que dice la ley es lo que dice la ley, eso Sí, sí, sí. no es muy interpretable que digamos. ¿No? Y lo que yo veo con mucha preocupación, la verdad, sí estoy muy preocupado, es que cuando la ley deja de ser la referencia para resolver los conflictos de poder, pues lo que se adueña de ellos es la violencia, es la ley del más fuerte, es el que empuja más duro, ¿no? No sé cómo frasearlo, elige Sí, la sí, que sí. prefieras. No, la ley se ha construido para civilizar a las sociedades, para darnos reglas del juego, para el juego limpio, no el juego sucio. Cuando se vulnera y las instituciones encargadas de hacerlas valer quedan completamente rebasadas, que es lo que estamos viendo ahora mismo, por las fuerzas políticas que están en disputa, pues lo que sigue es lo que se les vaya ocurriendo, Denise. Pero eso vale no solo para la cuestión electoral, eso me llama mucho la atención, la falta de Importante. conciencia Ujú. colectiva sobre el tema. Es que cualquier cosa puede pasar por encima de la ley. Ya en otra ocasión tú y yo hemos hablado largamente de la corrupción que inunda este país. Y la razón de la corrupción está, entre otras causas, en ese desconocimiento Porque se descarado de puede. las normas. Ese es O sea, yo porque se puedo puede. Lo hago hacerlo porque se y puede. lo hago. Esa es, así como lo dices, es impecable, lo comparto. Entonces, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. El crimen organizado lo tiene muy claro. Cobran derecho de piso, secuestran, extorsionan, hacen las barbaridades que hacen, no pasa nada. Y ahora la clase política está siguiendo una ruta semejante. Es decir, el marco jurídico que debería regular nuestras relaciones, Denise, está rebasado por todos lados. En materia de administración pública, en materia de crimen, en materia de justicia aplicada en general a casos de responsabilidad administrativa, de eso podemos platicar largo cuando quieras. Y ahora también en la materia electoral, que había dado una esperanza democrática a México en algún momento del pasado. No es trivial lo que No. estamos viendo a dos fuerzas políticas enfrentadas, que además, Denise, anuncian su aniquilación,
No sé si estoy siendo claro. Ellas no dicen vamos a convivir, dicen tenemos que aniquilar al otro, extinguirlo, desaparecerlo. Cuando el presidente habla de destruir a la opción conservadora, no está bromeando. Dice, la cuarta transformación se tiene que imponer totalmente a los conservadores, sacarlos. Bueno, y sí, y hoy estaba leyendo yo el periódico y leí a este escritor Francisco Martín Moreno y dijo, esta es la posibilidad de esta coalición opositora para, y utilizó este verbo que quiero, mira, no lo voy a improvisar. En este instante te voy a decir exactamente cuál es el verbo que utiliza, porque me impresionó con todas las implicaciones que tiene, que estemos utilizando la gran purga, se llama el texto de Francisco Martín Moreno. Y básicamente lo que él plantea dice que las dirigencias PAN, PRD y PRI armaron finalmente un acuerdo con las más destacadas organizaciones sociales con el objetivo de constituir un poderoso y afortunado frente común orientado a excluir del Ejecutivo, del Legislativo, a cualquier persona nociva, enemiga, perteneciente o cercana a Morena. ¿Qué tal? Es fuerte, bueno, ¿no? Porque es lo que te estoy diciendo, la democracia es pluralidad, es diversidad, es reconocimiento del otro, y en medio de las diferencias, Denise, porque además no se puede evitar, así es la vida no es de clones, no es de gente que piensa idéntico, no somos todos igualitos como pintura reproducida, no, somos distintos, los seres humanos somos diferentes y por eso nos ponemos de acuerdo en lo que coincidimos. La democracia es un sistema construido para crear esos acuerdos, no para negar las diferencias o para, peor, extinguirlas, como lo dice el autor que está citando. Pero los dos grandes frentes que están hoy en disputa dicen abiertamente que el propósito final de su lucha política no es reconocer la pluralidad, sino extinguir la opción opuesta, desaparecerla del mapa político del país. Mira, con la pena de ni uno ni otro lo van a lograr. Afortunadamente, quiero decirlo. Es decir, ninguno... Bueno, no sé, porque si no hay reglas del juego y si nadie las respeta, yo no sé qué tan afortunado sea el destino que nos espera. No, dije afortunadamente nadie va a extinguir al otro, es lo que quise. No van a poder. No van a poder. Y me parece bueno que no lo puedan lograr, que no se convierta en una sociedad homogénea por la violencia o por la fuerza. Mira, te leía y hay otras cosas que me llegaron a la mente y pensé que México tuvo una oportunidad en el momento de la transición del 2000 de construir un país de leyes y que efectivamente se dieron pasos en ese sentido y que la transparencia, en fin, hubo muchas cosas. Tengo la impresión, sin embargo, porque para que la ley se respete tiene que tener cierta prestigio y cierta legitimidad detrás. Me da la impresión de que entre la violencia narca, entre la incapacidad del Estado para restablecer el orden, entre la corrupción desenfrenada, cínica y evidente. En fin, mi impresión es que muchas cosas hicieron que esta oportunidad se fuera desgastando y fuera volviéndose como... que perdiera la legitimidad que le había dado a este intento la primera transición post-PRI, digamos, que fue el triunfo de Vicente Fox. Tengo la impresión de que es algo de lo que estamos viviendo ahorita, que es nadie está saliendo con la energía suficiente a defender la legalidad construida de 1997 a 2018, porque en realidad perdió respaldo al no comprobar o no confirmar que era... Sí. Salimos muchos, pero no tenemos esa impronta que tiene la clase política ni el poder que ostenta, mucho menos la violencia de los grupos organizados por violencia. A ver, déjame hacer una pausa. No te vayas, Mauricio. Vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con Mauricio Merino. Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Mauricio Merino. Creo que es un tema importante. Claramente vemos pues el desplome de una legalidad electoral, esperemos que no generalizada, pero por lo menos sí en este tema de las precampañas. Efectivamente, Mauricio plantea, ¿y por qué sería nada más aquí y no en los restos? Pero bueno, solo nos queda esperar que no sea en el resto, Mauricio, y también hablar de que
finalmente todas las sociedades donde las leyes se aplican partieron de un lugar en donde no había ni tantas leyes ni se aplicaban tan generalizadamente y que lograron en un momento legitimar ese proceso de esas reglas y volverlas universales. Creo que aquí hay una oportunidad perdida y que el proceso de corrupción de los gobiernos y la violencia, el narco, dio al traste con este intento, al menos así lo veo, o esas son las únicas explicaciones que encuentro. También la deslealtad institucional de nuestra clase política, creo yo. Creo que vale la pena incluirlo en la lista. Sí. Es decir, no, ellos mismos no quisieron respetar las reglas que se habían dado. Y cuando las élites políticas de un país, esto es histórico, esto vale para cualquier lugar, no solo para México, desconocen sus propias reglas, pues lo que queda es la ley del más fuerte, insisto. Me venía a la cabeza esta expresión que usó Stalin, ¿no? Se le atribuye a Stalin cuando estaban en la conferencia de Yalta y que alguien sugirió, creo que los franceses sugirieron que interviniera el Papa de la Iglesia Católica. Y Stalin dijo, el Papa, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? Refiriéndose a la fuerza, no a la legitimidad. Sí, totalmente. Cuando dejas fuera las normas, la legitimación de las normas y la aceptación de las normas para resolver los conflictos de hecho, pues entonces te quedas con el conflicto a secas. Y repito, porque me preocupa mucho el 24 de Denise, si este proceso electoral ya empezó mal, pues cómo vamos a validarlo al final de todas las rutas si el dinero ya se metió, si ya están en campaña, si ya están las estrategias de campaña sucia corriendo y sobre todo, reitero, si el destino que nos espera es elegir quién va a aniquilar a quién. Es absurdo, de verdad es muy delicado lo que estamos viendo y sí creo, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, Denise, con todas sus consecuencias, pero sí tenemos una clase política muy menor en este momento de la historia mexicana, muy menor. Bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias Mauricio. En fin, te digo, lo leí, me pareció importante y me pareció que aunque estemos atrapados en lo que está ocurriendo y en lo que va pasando, me parecía importante hacer esta reflexión y simplemente en medio de esto, que es claramente un desacato generalizado a las leyes, decir, a ver, ¿por qué llegamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y creo que hay una explicación en el pasado y que hay que encontrarla y hay, digamos, hay momentos en la historia en que hay países en los cuales la legalidad se convierte en la regla para todos, pero tiene que ser para todos. Y aquí algo pasó, y aquí algo pasó y estas son las hipótesis que ofrecemos aquí y que no llevó a eso. Pero bueno, Mauricio... Coincido, pero déjame cambiarte la pregunta final. A ver. No es cómo empezó esto. La pregunta que más nos interesa es cómo va a terminar. No, entendí lo que me decías y que claramente es una enorme interrogante. Desde luego existen varias posibilidades. Puede acabar en una cosa terrorífica, puede establecerse una nueva legitimidad que construya a partir de la cual se pueda construir una nueva legalidad. No lo sabemos. Exacto. No lo sabemos. Así es. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, de verdad, un gusto como siempre platicar contigo. De veras, muchas gracias por leerme y escucharme, Denise. Te abrazo fuerte. Gracias.